Gloria a Dios. Dios les bendiga, muy buenos días. Vamos a dar inicio al día de nuestra escuela dominical, amén. Y vamos a orar para dar inicio a esa enseñanza, amén, el día de hoy. Señor, te damos gracias por un día más de vida, el cual nos permites estar de pie, Señor, disfrutando de todas y cada una de tus bendiciones, Padre. Tus bendiciones que has preparado para nosotros, mío. Ayúdanos, Dios, a aprovechar cada una de ellas. Ayúdanos, Padre mío, a que cada momento estemos agradecidos con la oportunidad que nos das de vivir, Padre. Con cada oportunidad, con cada añadidura que das a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a estar agradecidos en todo momento, Padre. Y que en todo momento podamos reconocer que todo es tuyo, que todo proviene de ti, Padre, y todo te pertenece. Que solamente por tu gracia, por tu amor y misericordia, Padre, es que hoy podemos estar de pie disfrutando cada una de esas añadiduras y bendiciones que has preparado para nosotros mismos. Te damos gracias por este tiempo, Padre, que hemos apartado, que hemos destinado, Padre, para exaltarte, para bendecirte, para agradecerte y para poner delante de ti todas y cada una de nuestras peticiones, mi Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú en todo momento obrando nuestras vidas, que seas tú añadiendo ese conocimiento, esa sabiduría a cada uno de nosotros, mi Dios, y que de igual manera, Padre Celestial, nosotros podamos tener nuestra mente totalmente concentrada, Dios, a lo que hemos venido a este lugar, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por los que estamos aquí reunidos. De igual manera te pedimos por aquellos que vienen en camino, mi Dios. Tráelos con bien hasta este lugar, para que puedan estar juntamente con nosotros, Dios, exaltándote, Padre Celestial, y nosotros, Padre, entregando y dedicando este día para ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a estudiar el día de hoy un tema muy básico, pero que también es muy importante que lo tengamos presente día a día en nuestra vida. Amén. Y hoy vamos a ver acerca de lo que es el ser nueva criatura, el nacer de nuevo, amén, como lo menciona el Nuevo Testamento. En este caso, para nosotros, cuando decimos que tenemos nueva vida en Cristo, amén, lo decimos porque hemos tenido un encuentro con Dios, le hemos conocido a Él y hemos reconocido que lejos de Dios pues no hay nada que podamos hacer, amén. No sé, quizás no todos los que estamos aquí reunidos el día de hoy, a lo mejor han crecido fuera del Evangelio, fuera del camino del Señor, amén. Pero para quienes hemos crecido lejos y fuera del Evangelio, cada uno de nosotros sabemos lo difícil y lo complejo que es la vida sin Dios, amén. Cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor, que en un tiempo estuvimos fuera del camino del Señor, pero que hoy estamos dentro de su palabra, dentro de su camino, hemos podido entender la diferencia que hay entre una cosa y otra. Amén. De hecho, si a mí me llegaran a preguntar, oye, pues ¿te gustaría nuevamente, si vuelves a nacer, si vuelves a repetir tu vida y todo, volverías a conocer al Señor a tu edad de 14, 15 años? La verdad mi respuesta sería no. Mi respuesta sería que yo decidiría mejor haber nacido en el Evangelio que haber estado lejos del Señor, pues esos 15 años, ¿no? Que aparentemente son pocos, pero para la vida como se nos va dando a cada quien, vamos sabiendo la forma como estamos creciendo, la forma como nos estamos conduciendo, amén. De hecho, a veces es triste escuchar de jóvenes, amén, que nacen en el Evangelio y luego salen a tener sus experiencias fuera del Señor, amén. Y es que quería buscar un testimonio para tener un testimonio que impacte a la vida de las personas. Pero ¿sabe algo? Para mí no hay testimonio más impactante que un joven que nació en el Evangelio y se ha esforzado, ha luchado y ha vencido toda la tentación, todas las adversidades para permanecer en Dios. Para mí ese es un testimonio que me impacta. Para mí ese es un testimonio que es de impacto, amén. Pero para mí un testimonio de una persona, de un joven que dice,
es que yo salí a buscar un testimonio fuerte para tener que predicar a los jóvenes, para tener que hablarle a los jóvenes. Para mí ese no es un testimonio que me impacta. Sinceramente, para mí eso es algo que, lejos de mostrar la vida cristiana, muestra algo totalmente distinto de lo que es la vida cristiana. Entonces, de alguna manera, si usted quiere impactar a alguien con su testimonio, con su forma de vida, sea luchando, perseverando, venciendo la tentación y saliendo adelante de cualquier adversidad. Amén. Ese va a ser un testimonio que va a impactar la vida de los cristianos. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces cuando hablamos de nueva vida, tenemos que volver a nuestra vida cuando conocimos al Señor, y cuando comenzamos a ejercer nuestra vida en Dios. Amén. Cuando le reconocimos a Él, cuando venimos a su palabra, prácticamente porque el Espíritu Santo hizo una obra en nuestro corazón, nos convenció de pecado, de nuestra condición de vida que teníamos, y entonces venimos al Señor y entregamos todo nuestro ser. Amén. Entonces volvemos y venimos a lo que es el nacer de nuevo. Amén. Como lo enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando el Señor Jesús comienza a hablar con Nicodemo y le comienza a hablar acerca del requerimiento de nacer de nuevo. Amén. Para poder ser regenerado, para poder ser creado nuevamente como una nueva creación, una nueva criatura, y de esa manera comenzar a vivir una vida totalmente nueva en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué tan necesario es que un hombre, que una vez que ha conocido a Dios, tenga que entregar su vida para nacer de nuevo? ¿Qué tan importante es? La realidad en el ámbito espiritual, bíblico, cristiano, como usted quiera mencionarlo, la realidad es que es sumamente importante. ¿Ven? Porque sin un nacer de nuevo, sin un venir al Señor, reconocerle, entregar nuestras vidas a Él y entonces comenzar a vivir una vida nueva en Cristo, prácticamente sin eso, entonces no hay una relación personal con Dios. Únicamente hay un conocimiento de Dios, hay un acercamiento al Señor y hay un conocer de su Escritura, pero no es una convicción en el corazón de estar creyendo, y no solamente creer, sino conocer a Dios. Amén. Y cuando hablo de conocer a Dios, es conocer la necesidad que tenemos de nacer de nuevo para poder decir que estamos en Cristo el día de hoy. Amén. Entonces, si yo no decido conocer a Dios, saber cómo Él trabaja, saber cómo Él es que lleva a cabo esa operación, esa transacción en nuestra vida, donde dice la palabra del Señor, en algún momento pertenecíamos a las tinieblas, pero ahora somos prácticamente y pertenecemos al Señor y estamos dentro de su luz admirable, amén, de lo que es ese alumbramiento que vino a nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Si no procedemos a esa parte, entonces de alguna manera no podemos decir que somos de Cristo, amén, porque no estamos creyendo prácticamente en toda su palabra y no estamos enfocándonos en conocer la forma en cómo Él lleva a cabo esas transacciones, esa operación, ese nuevo nacer en nuestra vida. Amén. Entonces, para todo ser humano le es necesario nacer de nuevo, no solamente del agua, sino del Espíritu. Amén. Y ese nacimiento solamente se lleva a cabo creyendo en Cristo Jesús y conociendo la forma en cómo Él trabaja en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a conocer eso? Ciertamente es a través de su palabra, sí, pero también es una vida íntima con nuestro Dios. Amén. Y de esa manera nuestra vida podemos decir que está siendo encaminada en ese nuevo nacer de nuevo. Amén. Vaya la redundancia. Entonces vamos a la palabra del Señor y vamos a ir a Juan 3, versículo 3. Amén. Hoy vamos a leer bastante Biblia, porque nos es necesario que esto quede bien fundamentado como la doctrina que es. Amén. Muy bien. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y se respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén.
aquí prácticamente nos marca la importancia de lo que es nacer de nuevo. Amén. ¿Nacer de nuevo es ir a la iglesia? No. ¿Nacer de nuevo es leer la Biblia? No. ¿Nacer de nuevo es cantar cantos cristianos? No. ¿Nacer de nuevo es acompañar a mi familiar que va a la iglesia y lo voy a acompañar porque quiero acallar mi conciencia o calmar mi conciencia de las cosas malas que he hecho? No, eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una convicción que nace desde nuestro interior, amén, de nuestro ser interior, donde reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas, amén. Cuando un ser humano reconoce su necesidad de Dios en su vida, entonces va a acudir a donde su necesidad puede ser saciada, amén. Y esa necesidad únicamente puede ser saciada en Dios, amén. Mientras una persona no proceda al arrepentimiento, al reconocimiento de su necesidad en Dios, esa persona no se puede llamar, no se puede decir que ha nacido de nuevo. Amén. Se tiene que proceder a un arrepentimiento. Se tiene que proceder a reconocer nuestra necesidad de Dios en nuestra vida y posteriormente proceder al nacer de nuevo en una vida nueva en Cristo Jesús. Pero mientras no haya esa convicción, mientras no haya esa iniciativa, mientras no se dé ese paso de proceder al arrepentimiento, al reconocer al Señor, la necesidad de Dios en nuestra vida, y entonces proceder al nacimiento nuevo, desde entonces no se puede decir que esa persona procedió hacia nacer de nuevo. Amén. Esa persona únicamente tiene una idea, es una persona simpatizante del Evangelio, simpatizante de la palabra, le agrada la predicación, le agradan las alabanzas, le agrada lo que dice la Biblia, pero no lo ha hecho una convicción en su vida, y al venir a creer en lo que es Dios para nosotros y en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Son cosas totalmente diferentes. Amén. Porque el nacer de nuevo es una convicción. Amén. Mire, le voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Cómo un judío podía constatar de que un niño había sido circuncidado, ¿no? Pues había una cicatriz, había una marca de una circuncisión, amén. Entonces, de alguna manera, esa era una práctica basada en la ley mosaica, en la ley del Antiguo Testamento, donde todo niño que nacía dentro del pueblo de Israel, amén, al octavo día tenía que ser llevado y ser circuncidado por el sacerdote, amén, y de alguna manera tenía que haber sido hecho esa acción para que quedara una marca de que ese niño había quedado purificado, había quedado limpio, había quedado marcado como parte de un pueblo y como parte de la nación de Israel. Y todo niño que no pasaba por ese proceso no se podía contar como un israelita, porque no había pasado por ese proceso de purificación, de aceptación, de integración, como se quiera mencionarlo. Entonces, todo niño que no tenía ese proceso, pues no podía ser contado con el pueblo de Israel, sino que era contado prácticamente como una persona que no procedía, no pertenecía al pueblo del Señor. Amén. Pero ahora mire, dice la palabra del Señor, si no mal recuerdo, en el libro de Gálatas, ¿verdad? O Efesios, ahorita lo vamos a ver de hecho. Entonces, viene a haber una circuncisión que ya no es en el cuerpo, sino que ahora es en el corazón. Amén. Y esa circuncisión del corazón por la cual pasa el ser humano es lo que lo viene a hacer prácticamente como un hijo de Dios. Amén. Como un nacimiento de nuevo. Ahora, pastor, ¿cómo se puede reconocer o cómo se puede evidenciar en la vida de una persona que ha sido circuncidado en el corazón? Obviamente una marca espiritual, ¿verdad? Para decir que esa persona ha nacido de nuevo. Esto es simple y sencillo. Cuando usted cree, usted se entrega de todo su corazón al Señor. Amén. Cuando usted cree, usted comienza a nacer en lo que se llama una novedad de vida. Amén. Pero mientras una persona no proceda al creer y a ese nacer, entonces en esa persona no está evidenciada esa circuncisión del corazón. Amén. Y en nuestra vida no puede ser evidenciado el nacer de nuevo. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, esto es importante que nuestra vida se lleve a cabo porque ese nacimiento es prácticamente la base de nuestra vida cristiana. Amén. Ese nuevo nacimiento es la base para que usted y yo comenzamos a crecer y comenzamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar. Voy a invitar que hable su Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Escucha bien lo que dice: renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Pero se da cuenta que dice renacer. Ella nació el día de hoy del vientre de su madre. Amén. Llámese por cesárea, por parto natural, como usted quiera llamarlo, pero usted ya nació prácticamente del vientre de su madre. Amén. Pero ahora tenemos que venir a un nuevo renacer. Y ese nuevo renacer es cuando venimos a Cristo Jesús, porque volvemos a nacer, no de la carne, sino del Espíritu. Amén. Y entonces venimos a tener esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. Amén. Mira, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque de alguna manera alguien cuando nació dijeron: ay, mi hijo está bien bonito, ¿verdad? Porque para los ojos de los padres todos estamos bien bonitos, ¿verdad? Pero cuando vamos al espejo dijimos: la verdad no soy tan bonito como mi mamá decía, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Cuando volvemos a nacer en Cristo Jesús, pues ya venimos a estar bien chulos porque somos la imagen de Dios. Amén. Nacemos de nuevo y ahora somos la creación que Dios está haciendo en nosotros, y ahora Dios a todos nos mira, pues nos mira hermosos. Amén. Y todos somos hermosos en Cristo Jesús, aunque usted no tenga fe el día de hoy, ¿verdad? Pero de alguna manera todos la nueva creación que somos el día de hoy, Dios nos ha creado y nos ha hecho nuevos. Amén. Y ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Vamos a ver ahí también en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23. Ahora mira lo que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿en dónde tiene que vivir esta palabra y dónde tiene que permanecer ahora que somos nueva criatura? Pues debe que vivir y permanecer en nosotros. Amén. Y es lo que hablábamos el día viernes en la enseñanza que teníamos, donde usted y yo, prácticamente la Biblia es la que nos va a marcar la pauta para llevar a cabo una vida de manera correcta en nuestro diario vivir. Amén. ¿Usted quiere saber cómo quiere vivir el día de hoy? Vaya a la palabra. ¿Usted quiere saber cómo caminar el día de hoy? Vaya a la palabra. ¿Usted quiere saber cómo ser con su esposo? Vaya a la palabra. ¿Quiere saber cómo ser con su esposa? Vaya a la palabra. ¿Los hijos quieren saber cómo ser con los padres? Vayan a la palabra. Éxodo 20:12, grábese bien este versículo, joven, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Usted quiere llegar a una larga edad? 80, 90, 100 años, joven. ¿Sí? Pues sea obediente, honra a sus padres, ¿verdad? Respete a sus padres y su vida será prolongada en esta tierra que Dios le ha dado. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios cuando nosotros somos nacidos de nuevo? Segunda de Corintios, ¿verdad? 5:17 dice: porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo, esa palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es, se refiere a una nueva creación que ha sido formada en nosotros o que seguirá siendo formada en nuestras vidas. Amén. Es decir, usted ahora que ya vino a Cristo, no se desespere, ¿verdad?
si no ha cambiado ya del todo. No se desespere, no se estrese si no ha cambiado del todo. Esta criatura nueva, esta nueva creación que Dios ha hecho, va a ser transformada y va a ser cambiada paulatinamente. Solamente yo le aconsejo y le invito que no deje de buscar a Dios, no deje de orar, no deje de ir a la iglesia, no deje de leer la palabra del Señor, no deje de estar haciendo continuamente la vida cristiana que nos corresponde hacer, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros una nueva criatura, una nueva creación. Cambiará nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Todo va a cambiar en nuestra vida a manera que nosotros continuemos con esa búsqueda de Dios, amén, en nuestro diario vivir, para que Dios haga en nosotros esa nueva creación que Él quiere hacer en nuestra vida. Amén. ¿Está conmigo, familia? Pongamos de tiempo, vamos muy bien. Entonces, preguntas, dudas, ya sabe que al final las respondemos, ahí apúntelas y al final respondemos todas sus dudas. Amén. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Amén. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una vida nueva en Cristo. Amén. O una nueva creación. Amén. Eso es lo que vale en Cristo Jesús. El que hayamos nacido de nuevo. Amén. El que estemos confiando y creyendo en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vuelvo y repito en este momento. ¿Qué es entonces el nacer de nuevo? ¿Qué es la nueva creación? Es el que nosotros vengamos y reconozcamos nuestra necesidad de Dios en nuestra vida. Amén. Ninguna acción, ningún hábito, ninguna forma que llevemos en nuestra vida nos va a llevar a experimentar el nuevo nacer, sino únicamente reconocer nuestra necesidad de Dios. Amén. Cuando yo ya reconozco que necesito a Dios y le entrego mi vida a Cristo, entonces ahí es donde viene a proceder o se viene a efectuar en mi vida el nuevo nacimiento. Mientras yo no proceda al arrepentimiento, mientras yo no proceda a reconocer mi necesidad de Dios, mientras yo no entregue mi vida a Cristo, no cuenta como nuevo nacimiento. Tiene que haber estos pasos para que yo pueda decir que he nacido de nuevo. Vaya, la Biblia dice, si creyeres, ¿verdad? Con todo tu corazón, serás salvo. Amén. Entonces, para yo poder atestiguar, para yo poder evidenciar que he creído, tengo que reconocer que soy pecador, que necesito el perdón y que soy una persona falta delante de Dios. Entonces yo procedo entonces allá al arrepentimiento porque he creído en lo que está en su palabra, amén. He creído en la obra del Señor Jesucristo que hizo por nuestra vida, y al yo creer en lo que Él ha hecho por mí, entonces yo procedo al arrepentimiento, reconozco mi necesidad y entonces reconozco al Señor como mi único y personal Salvador. Y entonces ahí procede lo que es el nacer de nuevo. Mientras no haya eso, no hay nuevo nacimiento. Amén. No hay nueva criatura, no hay una nueva creación. Tiene que haber estos ingredientes, por así decirlo, ¿verdad? Para que pueda haber y pueda contar como un nuevo nacimiento. Amén. Muy bien. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Amén. Entonces, si somos hechura suya, si somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ahora le hago una pregunta. ¿En qué momento fuimos creados por Jesús? ¿En qué momento fuimos creados por Jesús? En el momento que nacemos de nuevo. Amén. Porque ahí comienza nuestra nueva creación. Esa nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Entonces, esas buenas obras y esa hechura suya no comienza cuando nacemos del vientre de nuestra madre, sino que esa hechura suya y creados en Cristo Jesús
Comienza cuando venimos y reconocemos a Cristo Jesús y nacemos de nuevo. Ahí comienza la hechura suya y creados por Cristo Jesús. Amén. Y entonces ahí comenzamos a obrar y a operar en buenas obras. Amén. Ahí comienza nuestra vida a ir en buenas obras. Esas buenas obras, ¿dónde las aprendemos? En base a su palabra, en base a su caminar y en base a las instrucciones que Él ya nos dejó en su palabra para nosotros. Ahí comienzan las nuevas obras. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas buenas obras para las que fuimos preparados o las que Él ha preparado para nosotros para que anduviésemos en ellas? Pues simple y sencillamente el perdonar, el poder amar a las personas, ¿verdad? El poder hacer todas esas acciones que no podíamos hacer por nosotros mismos, sino únicamente es a través de Cristo Jesús que podemos llegar a hacerlas. Amén. ¿Sí queda claro, familia? ¿Sí? Ok, vamos entonces a el versículo 15, ahí mismo en Efesios 2:15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Habla de esa nueva creación. Ahora vamos a ir ahí mismo en Efesios 4:24. Efesios 4:24. Amén. Lo tenemos. Vamos a leer desde el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. ¿En cuál justicia? En la justicia con la que usted y yo fuimos perdonados. Amén. Esa justificación que Él hizo por nosotros. Amén. Entonces, cuando usted y yo venimos prácticamente a esa justificación, entonces se aplica a nosotros esa justicia de Dios a nuestra vida, porque obviamente ya estamos en su camino, y entonces nosotros tenemos que comenzar a caminar en la santidad de la verdad en su palabra. Amén. Entonces, eso es vestirnos del nuevo hombre continuamente. Entonces, ahí viene lo que es la práctica del cristiano, que es el despojarnos y revestirnos. Amén. ¿De qué me debo despojar cada día? De lo que yo soy, de lo que a mí me gusta, de lo que mi carne desea. Amén. Cuando yo aprendo a despojarme de todo eso y comienzo a revestirme de lo que la palabra del Señor me enseña, entonces yo camino en una vida nueva, en novedad de vida, en una nueva creación. Amén. En un nacer de nuevo que se evidencia en nuestra vida. Amén. ¿Va conmigo? Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir desde el 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Te da cuenta? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ven? Entonces, a manera que yo voy despojándome del viejo hombre, ¿verdad? Y me voy vistiendo del nuevo hombre o de esa nueva creación, amén. Entonces yo voy a ser conformado conforme a la imagen de un ser creado, un ser renovado que cada día va conociendo más del Dios, más de su palabra, y entonces venimos al conocimiento pleno, amén. El conocimiento pleno es la expresión que se usa para decir que vamos cada día avanzando, amén. Que cada día vamos creciendo, que cada día vamos madurando, nos vamos desarrollando como cristianos. Entonces, de alguna manera, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a cada día parecernos más a Cristo Jesús. Amén. Vamos a Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Luego dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces Pablo pregunta, ¿entonces qué? ¿Perseveraremos en el pecado? No, porque ya somos nueva criatura. Entonces el cristiano no debe perseverar en el pecado. En otras palabras, no debemos permanecer en el pecado, no debemos practicar el pecado, sino que debemos que vivir en vida nueva. Amén. ¿Está conmigo, familia? Preguntas, dudas, ya sabe que al final las respondemos todas. Amén. Ahí apunte sus dudas y sus preguntas porque al final la cosa se pone buena. Muy bien, Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, vuelvo y le repito lo que mencionamos al principio. Nunca dejaremos de pecar en esta carne. Amén. Cometer faltas, cometer pecados, pero son pecados ocasionales, son pecados que de alguna manera nuestra vida diaria nos vamos a llevar a cometerlos, amén, pero ya no va a ser una práctica donde nos deleitamos, nos gozamos y prácticamente lo hacemos porque nos complace hacer pecado. Ya no va a ser una vida de complacencia de pecado, sino que va a ser una vida que ocasionalmente vamos a pecar, pero ese pecado nos va a ocasionar un dolor en nuestro corazón, en nuestra vida, una necesidad de pedirle perdón a Dios. Y entonces ahí se convierte en un hábito, en una forma de vida, pues, donde yo estoy juntamente crucificado con Cristo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿En la fe de qué? En la fe de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la fe de que Dios me va a dar la fortaleza para salir adelante. En la fe de que Él me perdona, Él me justifica y Él me limpia de todo pecado y de toda maldad cuando yo la confieso. Y entonces yo comienzo a caminar en esa confianza en Dios, prácticamente aún sabiendo que estoy viendo en esta carne y que en esta carne cometo faltas continuamente. Amén. ¿Va conmigo? Gálatas 6:14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Pues de alguna manera nosotros ya no tenemos nada que gloriarnos. Amén. No tenemos nada de qué gloriarnos en nuestra vida, sino únicamente en lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces, reconociendo lo que Él hizo por nosotros, que nosotros no podíamos alcanzar, entonces de alguna manera tenemos que gloriarnos, pero en Cristo Jesús, sabiendo que en Él obtuvimos el perdón, la justificación y obviamente pues también la ayuda a nuestra vida para salir adelante. Amén. Muy bien, vamos a terminar el estudio del día de hoy, nada más con un breve pensamiento. Amén. Sabemos nosotros que hemos nacido de nuevo. Amén. Ahora, no todos a veces se va a topar usted en su vida, que no todos a veces los que se dicen ser de Cristo, amén, llevan una vida realmente en Cristo. Amén. A veces hay personas que tienen años en el Evangelio, años, pero nunca han nacido de nuevo. Amén. Entonces, ¿cuál es la importancia o la diferencia entre nacer de nuevo, lo vimos al principio, y no nacer de nuevo? O sea, el nacer de nuevo tiene que ver con los años en el Evangelio, los años en Cristo, los años que llevo yendo a la iglesia, las veces que voy, las veces que no voy, las veces que leo, las veces que no leo. El nacer de nuevo no tiene que ver con la antigüedad que tengamos en una congregación. El nacer de nuevo tiene que ver con la convicción que tuvimos en un principio en nuestro corazón cuando conocimos a Cristo y le entregamos nuestra vida. Ahí es donde cuenta el nacer de nuevo. Amén. Y ya lo vimos en la palabra que cuando hay un nacimiento de nuevo en nosotros,
entonces andamos en novedad de vida y nuestra vida ya no es la misma que teníamos antes, porque ya procedimos al arrepentimiento, reconocimos nuestra necesidad de Dios y aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y personal Salvador. No como un proceso que a veces muchos dicen, no, es que en la Biblia nunca está la confesión de fe. Realmente no hay una confesión de fe en la palabra del Señor. La confesión de fe la hacemos y hacemos esta oración para llevar a la persona a esa convicción que ha tenido en su corazón. Y como la persona en ese momento no sabe orar, no sabe expresarse al Señor, no sabe hacer eso, entonces los conducimos a ese proceso de la oración de fe para que esta persona entregue su vida a Cristo, reconociendo su necesidad de Dios, reconociendo su necesidad del perdón de Dios, y entonces en ese proceso de esa oración la persona entrega su vida a Cristo para proseguir su vida en una novedad de vida, en un nacer de nuevo. Amén. Entonces cuando la persona nace de nuevo, las obras de la persona cambian y en la persona hay evidencia de la novedad de vida en la que ahora camina. Amén. Pero cuando una persona tiene años en una iglesia y de alguna manera, no sé, puede decirse o llamarse cristiano, pero en su vida no se ve reflejada esa novedad de vida, entonces puede ser que esta persona nunca haya nacido de nuevo, sino únicamente haya simpatizado con el Evangelio, le haya agradado los cantos, la alabanza, la predicación, qué sé yo, pero nunca ha procedido a un arrepentimiento genuino y no ha procedido a ese nacer de nuevo. Amén. Entonces, la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo se va a ver en sus frutos, porque la Biblia es clara y dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Cuando en una persona hay fruto, entonces en una persona hay evidencia que nació de nuevo. Amén. ¿Está conmigo, familia? Entonces damos por terminada la clase el día de hoy. Muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros el día de hoy. Amén. Dios les bendiga y esperamos que este mensaje pues haya sido de bendición para usted. Amén.